en los siglos XVII y XVIII. Pero esto genera un problema en Koselleck porque ubica todo el pensamiento anterior al Satterside, todo bajo una misma categoría de pensamiento premoderno, y ahí entran juntos, entonces, no sé, Santo Tomás y Spinoza o Locke. A su vez está perdiendo de vista ese otro concepto, ese otro cambio conceptual que se produjo en el siglo XVII y donde surge, digamos, a diferencia, el concepto de historia está asociado a un concepto de la temporalidad como un flujo que avanza de manera irreversible hacia adelante, la idea de la flecha del tiempo, eso no existía antes, ¿no? Ahora, lo que pierde de vista justamente es que el gran logro del siglo XVII fue precisamente lo contrario, un concepto de la reversibilidad temporal. La revolución científica del siglo XVII supuso justamente una suerte de eliminación del tiempo. Para hacer posible los grandes desarrollos científicos del siglo XVII hubo que excluir la idea del cambio. Bueno, el caso de la astronomía newtoniana es un buen ejemplo. Bueno, quien sintetiza esto va a ser Pierre Laplace, que fue el astrónomo líder a fines del siglo XVIII en Francia, con su hipótesis del pequeño demonio. Él decía que aquel que tuviera el estado completo del universo en un determinado momento, todo el pasado y el futuro se le vendría inmediatamente ante su vista. ¿Qué quiere decir esto? Que en el universo físico newtoniano el tiempo no es una dimensión constitutiva suya. Si nosotros, según este concepto, si nosotros pudiéramos saber exactamente dónde están hoy todos los planetas y todas las estrellas, podríamos saber dónde estuvieron hace 1000 años y dónde van a estar dentro de 1000 años. El tiempo, como les decía, no es una dimensión inherente al universo físico, sino que surge únicamente de las limitaciones de nuestras capacidades cognitivas, que nosotros no podemos conocer el estado completo del universo en este momento, pero para una mente superior, digamos, para Dios, no hay nada impredecible, ni nada que no pueda ya conocer. El tiempo no existiría propiamente para él. Bueno, este mismo cambio, este mismo concepto se expresa también en lo que era la historia natural de la ilustración. En el siglo XVII y XVIII no existe todavía una idea de la biología. La biología nace en el siglo XIX. Lo que existía en el siglo XVIII era lo que se conocía como una historia natural, y la misma se fundaba en el concepto del preformismo germinal, que fue una teoría que fue formulada primero por Marcello Malpighi, y decía, si nosotros, ¿cuál es el concepto de la preformación germinal, ¿no? Bueno, ya en el siglo XVII se desarrollan los microscopios. El que lo perfecciona va a ser Leeuwenhoek, que se descubren los espermatozoides, ¿no? Y se va a creer ya contenido en el espermatozoide el individuo adulto ya perfectamente preformado, es decir, se cree ver a los espermatozoides con nariz, boca, ojos, etc. ¿Cuál es la idea? Que si nosotros aislamos la hipótesis de la intervención de un agente sobrenatural presidiendo, tutelando sobre el desarrollo del germen, hay que suponer que ya el individuo adulto tenía que estar perfectamente preformado en el embrión, que el desarrollo germinal no es nada más que un mero crecimiento de caracteres ya preformados originalmente en el embrión, producto de la ingesta de alimentos, pero que no surgen
nuevas formas que no estén ya presentes originariamente, porque si el proceso de desarrollo germinal fuese un proceso creativo, no habría forma entonces ya de explicar la convergencia, la reproducción sistemática del orden de las especies. ¿Por qué de las vacas nacen vacas y no sapos, digamos, sin volver a tener que introducir la hipótesis de la existencia de algún agente trascendente que está presidiendo y regulando el orden sistemático de ese desarrollo? Bueno, y esto va a consolidar una visión fijista de la naturaleza. No hay todavía un concepto de evolución en el sentido moderno. Bueno, Swammerdam descubre la perfecta preformación de la mariposa en la crisálida, y es eso lo que va a parecer confirmar esta hipótesis preformista, ¿no? Pero lo cierto es que solo la eliminación de la idea del cambio, la idea del tiempo, va a permitir concebir un mundo que se ordena según su mismo mecanismo inherente y hace posible la formulación de leyes universales. Bueno, ¿quién da el fundamento filosófico a esta idea, a este ideal de un pensamiento científico fundado en la exclusión de la idea de cambio? Va a ser Leibniz. Él va a distinguir entre fulguratio, va a retomar los términos latinos de fulguratio y evolutio. Fulguratio refiere al momento originario en que se crearon todas las especies, y evolutio va a tener un sentido opuesto al que va a tomar después en el siglo XIX, que es justamente el desenvolvimiento que se produce en el interior de esa estructura del mundo. El punto es que el orden y estructura del mundo va a ser fijado de una vez y para siempre. Leibniz va a hablar de un Dios sabático que creó el mundo y luego se echó a dormir. Es así que se puede pensar el mundo como un gran reloj, un mecanismo universal, un gran mecanismo que Dios, digamos, un reloj necesita alguien que lo construya y lo ponga en marcha, pero una vez que lo puso en marcha se abstiene de intervenir, y se puede explicar entonces el funcionamiento de ese reloj según su propio mecanismo inherente. Y es eso lo que hace posible entonces un conocimiento racional del mundo, que la posibilidad de postular leyes de validez universal. Solo así, excluyendo la idea del cambio, se podrían formular leyes que puedan aspirar a tener una validez universal. Bueno, digamos, este es el ideal. La astronomía es la mejor expresión de este ideal de saber del periodo clásico, de los siglos XVII y XVIII. La astronomía lo que busca es fijar cuál es el orden y estructura del universo, pero nunca se va a preguntar cómo este universo ha llegado a ser tal como es. ¿No? Digamos, lo que está excluido es la idea del cambio. Hay una triple interdicción de la cual fue posible la revolución científica moderna. Contrariamente a lo que afirman tradicionalmente las historias de la ciencia, las historias internas de la ciencia, lo que muestra Foucault es que la revolución científica moderna no fue meramente el resultado de una observación más rigurosa del mundo, sino que solo fue posible produciendo un aislamiento artificial, dejando de lado fundamentalmente, produciendo esto que llamo una triple interdicción, la idea de origen, del cambio y la de un fin en la naturaleza.
Esto tiene que ver con el conocimiento según causas. Digamos, toda causa remite a otra causa anterior, que a su vez remite a otra causa anterior y así al infinito. Esta explicación de tipo causalista, que son las únicas consideradas en ese entonces como las propiamente científicas, presupone la existencia de una causa primera, pero que ésta ya escaparía al ámbito de la razón. En última instancia, todo el universo racionalista ilustrado tiene un presupuesto de orden teológico, presupone la existencia de una causa incausada primera, pero simplemente nos interroga al respecto porque lo considera que eso nos remite a un plano que yace más allá del alcance de la razón. Bueno, es esto lo que cambia súbitamente a fines del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX. Hacia mediados del siglo XVIII, Diderot va a decir: un solo huevo basta para destruir todo nuestro saber. Empieza a aparecer eso, esa interdicción, el problema del origen y del cambio, pues ya como una limitación inhabilitante de ese sistema de pensamiento. Y va a empezar entonces a interrogarse acerca de cómo es que, no solo cómo es que está constituido el mundo, sino cómo éste ha llegado a ser lo que es. Es decir, aparece la pregunta acerca del origen o de la vida. Bueno, el mejor ejemplo de esto es el Frankenstein de Mary Shelley, ¿no? No sé si conocen cómo surge el Frankenstein. Se reunían los románticos ingleses en la casa de ellos, con Percy Shelley y Robert Byron, y a la noche contaban cuentos, ¿no? Y una noche Mary Shelley cuenta este cuento de Frankenstein, que después se hace sumamente famoso. Bueno, a ella se le ocurre la idea del Frankenstein a partir de que tiene noticia de los experimentos que está realizando Galvani en Italia en 1790. Hace unos experimentos que, mediante pequeños shocks eléctricos sobre las patas de sapos muertos, logra hacer que vuelvan a saltar. Y de allí se va a inferir la idea de que mediante la aplicación de shocks eléctricos sostenidos se podía devolver a la vida la materia muerta. Y a partir de ahí entonces aparecen distintas hipótesis respecto de cuál es el elemento primitivo, el elemento de la vida. Para algunos va a ser la electricidad, para otros para Mesmer el magnetismo, para Goethe la luz. Pero la idea general es que la vida se la va a poder entender en algún momento, no muy lejano para ellos, como una sustancia como la electricidad, la luz, etc. Que la razón iba a poder acceder a cuál es ese principio vital y eventualmente poder hacer uso de él como se hace uso de la electricidad, de la luz, etc. Bueno, el subtítulo del Frankenstein es ilustrativo al respecto, que se llama El nuevo Prometeo. Prometeo es el que le roba a los dioses el fuego de la vida. Bueno, la tercera de las interdicciones, que era la idea de causa final, pues la idea aristotélica de causa final va a ser descartada en los siglos XVII y XVIII porque presupone también un sustrato místico, ¿no? De que, digamos, todavía en el Renacimiento, antes de la Revolución Científica, se pensaba que todo tiene un fin en el mundo. ¿Por qué? Porque, digamos, que Dios no hizo nada en vano. Y si hay árboles es porque Dios quería que tengamos sombra, digamos, y tratar de entender el mundo es tratar de entender
para qué existe lo que existe, cuál fue la idea de Dios al crear eso. Bueno, eso va a ser descartado y entonces la idea de fin como una causa final como portando connotaciones místicas. La revolución científica no se va a preguntar ya el para qué, sino solo el por qué de las cosas, ¿no? Bueno, uno de los grandes debates que se produce ahora ya a fines del siglo XVIII va a tener que ver con este cambio que se produce en cuanto a qué es lo que se considera como una explicación científica legítima, y la idea de causa final o de finalidad ahora va a ser incorporada también al ámbito de la ciencia. Bueno, y en esto va a ser clave, como lo decía, este debate que se da en el plano de las ciencias naturales entre anatomistas y fisiologistas. Fue uno de los debates que agitó el mundo científico e intelectual de fines del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX. Y el partido, digamos, de los fisiologistas lo que sostenía, bueno, uno de los miembros de este partido de los fisiologistas es Georges Cuvier, que es uno de los autores que más cita a Foucault. De hecho, le dedicó un artículo a Foucault que hasta hace poco era inédito, se publicó hace poco, uno de sus escritos juveniles. Lo que muestra la fisiología es que la forma de un órgano como el hígado está subordinado a la función que debe realizar. Entonces, con la idea de función, finalidad, se rehabilita también este otro ámbito que es la idea de la naturaleza como un sistema de finalidades. Bueno, todos estos desarrollos, yo les estoy haciendo una historia muy larga, corta, ¿no? Pero todos estos desarrollos convergen en un cambio conceptual fundamental, ¿no? Un desarrollo fundamental para el surgimiento de un concepto moderno de evolución, de un nuevo concepto de la temporalidad, va a ser clave acá la embriología. Karl von Baer en 1824 publicó un libro donde, bueno, él va a combinar, ¿no?, las ideas vitalistas con la idea de plan de formación, pero sobre todo va a romper con este concepto preformista del desarrollo embrional, que ahora se va a pensar que los gérmenes, el proceso de desarrollo germinal no es un mero crecimiento de lo que ya existe originalmente preformado en el embrión, sino que en el curso de su desarrollo surgen rasgos nuevos que no estaban originalmente en el embrión. Es decir, aparece una idea ya de la evolución como un proceso creativo de nueva forma. Él igualmente no abandona completamente la idea de la existencia de un elemento de preformación, pero él va a trasladar lo que se encuentra originalmente en el embrión, ya no van a ser un conjunto de rasgos físicos, sino el principio formador de esos rasgos, una suerte de programa genético, ¿no? Bueno, y él va a pensar entonces, una primera concepto evolucionista, va a pensar el desarrollo embrional como un proceso de especialización progresiva, en el que lo primero que surge en el embrión van a ser los caracteres comunes, van a ser esos caracteres que son comunes primeros al orden, después a la clase, aquellos que pertenecen a la clase, luego a la especie, y finalmente a los rasgos que identifican a cada individuo en particular. O sea, primero los caracteres más genéricos y luego los más específicos
a cada tipo de ser y finalmente a cada individuo, ¿no? Bueno, como les decía, existe ahí todavía un residuo preformista, pero esto no refiere ya a los rasgos visibles de los seres, sino a los principios formadores. Y esto tiene que ver con, está estrechamente asociado a esta idea del paso del concepto del yo sustancia al concepto de yo sujeto. El sujeto ahora ya no se va a pensar más como aquello que permanece inmutable por debajo de los cambios de forma que se le imponen, sino siguiendo este modelo de los gérmenes de von Baer, algo que contiene dentro de sí, que produce de por sí sus propias transformaciones. El tiempo, dice Foucault, es algo que ahora le viene a los seres desde adentro. Bueno, se produce como una partición del orden natural y ahora se establece una distinción radical entre el ámbito de los seres inanimados, los objetos inanimados y los seres animados. Lo que distingue ahora a los seres animados de los objetos inanimados es esta capacidad de autogeneración y autotransformación. Y es según este concepto que se piensa ahora el concepto de sujeto. Lo que aparece en el siglo XIX, ahora hay un cambio fundamental. La razón se traslada ahora de plano. La razón, como vimos en el siglo XVII y XVIII, lo que buscaba era entender cuál es el orden y estructura del universo. O sea que el análisis se enfocaba en las formas visibles de los objetos. Eso es, por ejemplo, la taxonomía de Linneo, que habrán oído hablar seguramente en la escuela. Hace una clasificación de las plantas según las formas, comparando las formas externas de las plantas. Ahora lo que se trata, en cambio, es trascender el plano de las puras formas y tratar de entender cuáles son esos principios generadores de esa forma. Entonces ya las formas de clasificación también van a ser muy distintas, porque plantas que tienen formas muy parecidas, sin embargo, genéticamente pueden corresponder a familias muy lejanas e inversamente. Aquellos que tienen formas muy lejanas pueden ser muy cercanas en cuanto a su filiación genética. Bueno, lo que aparece ahora nuevo es lo que Foucault llama los trascendentales objetivos. Lo que cambia en el siglo XIX no es solo cómo pensamos el mundo, sino que aparece un conjunto de objetos nuevos. Lo que cambia no es solo cómo se piensa el mundo, sino qué es eso de lo que se está hablando. Aparecen un conjunto de un universo de objetividades virtuales, dice Foucault, que eran inexistentes hasta ese momento, que son lo que él llama los objetivos trascendentales. ¿Qué son estos objetivos trascendentales? Bueno, Deleuze en el curso sobre Foucault sintetiza muy bien esta idea. Él dice que en la época clásica solo lo infinito puede ser el fundamento de lo finito. Lo que se produce en el siglo XIX es la paradoja de que lo finito, el fundamento de lo finito se encuentra en el mismo plano de lo finito. Es decir, que los objetos, en última instancia, en el siglo XVII y XVIII, el fundamento y origen de las cosas nos remitía a un plano trascendente. Ahora ya no, las cosas van a tener dentro de sí sus propias condiciones de posibilidad, su propio fundamento. Aparecen estos, lo que él llama estos reduplicados empíricos y trascendentes a la vez. Y uno de ellos justamente, bueno, es lo que pasa, se pasa, como decía, de la historia natural a la biología, de la gramática general a la lingüística,
y del análisis de las riquezas a la economía política. Bueno, el caso de la economía política que surge en esos años con Adam Smith y David Ricardo es un buen ejemplo de esto, ¿no? Cuando aparece la idea del trabajo. Digamos, la fisiocracia, el mercantilismo de la época clásica de los siglos XVII y XVIII, bueno, se descubre, a diferencia de cómo era todavía hasta el Renacimiento, se pensaba de que las cosas tenían un valor que les era inherente, ¿no? Y esto está asociado con las monedas de oro y plata. Se suponía que valían por el contenido de metal precioso que estaba contenido en ellas. En los siglos XVII y XVIII, con los aumentos de los intercambios comerciales, se difunde el papel moneda y queda muy claro de que el papel moneda es un puro artificio, que no tiene ningún valor intrínseco. Y ahí aparecen estas teorías, la fisiocracia y el mercantilismo, que muestran que el precio de las mercancías se establece por la mutua referencia entre las mercancías. No hay ninguna sustancia por detrás sobre la que se fundan, sino que se refieren unas a otras y se establecen recíprocamente en las mismas leyes del mercado. El precio de una mercancía está dado por la cantidad de otras mercancías que yo puedo adquirir con ella. Bueno, en el siglo XIX se vuelve de alguna forma la idea de que existe algo por detrás que sostiene, pero que ya no es del orden sustancial de lo trascendente, sino que aparecen, como les decía, estos que son objetivos y trascendentales al mismo tiempo. Y en el caso de la economía política sería el concepto del trabajo. La idea del trabajo comparte ya esta doble naturaleza. Por un lado, el trabajo, en tanto que fuerza de trabajo, es una mercancía más junto con las otras mercancías, cuyo precio se rige por las puras leyes del mercado. Según, si hay más demanda de trabajo, los salarios aumentan, si hay menos demanda, disminuyen. Pero al mismo tiempo, el trabajo es una mercancía más, pero es el fundamento último de todo el sistema de intercambio, ¿no? Aparece esta distinción entre el valor de uso y el valor del cambio. Hay un valor intrínseco a cada producto, a cada mercancía, que está dado por la cantidad de trabajo contenido en las teorías estas, sobre todo de Ricardo, ¿no? O sea que el trabajo adquiere la categoría del trabajo esta doble naturaleza, que es un elemento más dentro del sistema de los intercambios, pero al mismo tiempo el fundamento de todo ese sistema, aquello que sostiene todo el sistema de los intercambios, que es donde se produce el valor. Bueno, este es el marco dentro del cual puede surgir este concepto del sujeto moderno. El concepto del sujeto moderno es ese, el que contiene dentro de sí su propio fundamento, el principio de sus propias transformaciones. Bueno, esto es lo que cambia ahora a fines... Bueno, lo que no ve Foucault ya, lo que no alcanza a percibir, cómo ese concepto moderno del sujeto, él hacia el final de las palabras y de las cosas anuncia lo que fue su anuncio más provocador, que es la muerte del hombre o la muerte del sujeto. Que esa configuración conceptual de la que nace el concepto moderno del sujeto, que nace recién a fines del siglo XVIII, comienzo del XIX, él piensa que en el momento que él está escribiendo ya está llegando a su fin. Que ese concepto moderno del sujeto estaría entrando en crisis en ese entonces. En realidad, ese concepto del moderno del sujeto de que él habla, y esto es lo que ya Foucault no alcanza a percibir, ya había muerto bastante antes. A fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, ya no existe más ese concepto del yo
como sujeto. Y esto tiene que ver con un gran cambio que se produce a fines del siglo XX, una mutación epistémica más general, que es lo que yo llamo, digamos, la época de la clásica, Foucault la llama la era de la representación, la época moderna la llama la era de la historia. Bueno, lo que surge en el siglo XX ya es lo que yo llamo la era de la historia, que la era de la forma, que es tiene que ver con una nueva gran mutación general que se produce y que atraviesa de conjunto el pensamiento occidental, tanto en las ciencias naturales como en la filosofía, las humanidades, etc. Una disciplina fundamental que surge en esos años, que es la electrodinámica con Maxwell y Faraday, de donde va a salir la teoría de la relatividad muy poco después de Einstein, es un buen ejemplo de esto, ¿no? Se pasa en el campo de la física de una física de los elementos a una física de los campos. Los campos electromagnéticos ya no son un conjunto de elementos, sino un sistema de relaciones entre elementos. Esto coincide en esos mismos años con el surgimiento de la lingüística estructural de Saussure, que afirma lo mismo, el lenguaje como un sistema de relaciones, el concepto estructuralista del lenguaje. Ahora, estos sistemas, estos campos ya carecen de un principio de autotransformación. Los campos solo tienden a reproducirse a sí mismos, a preservar su equilibrio interno u homeostasis. Carecen ya de un principio inherente de autotransformación. Para que se produzca un cambio es necesario que se produzca una perturbación externa que obligue a esos campos a su reconfiguración. Y de repente se produce una reconfiguración global del campo. Es algo parecido a lo que pasa en esos años también en el campo de la biología con el surgimiento de la teoría sintética o el neodarwinismo. En 1883, August Weizmann formula la teoría de la radical discontinuidad del soma y germen, es decir, que los cambios producidos en el individuo adulto no se transmiten a la descendencia. Por ejemplo, si yo pierdo una pierna por un accidente, mis hijos siguen naciendo con dos piernas. Y esto descarta la idea de Darwin del mecanismo de las mutaciones genéticas como producto de la acumulación de pequeñas desviaciones. Y es ahí que aparece la teoría sintética que formula, bueno, como suele ocurrir, hay varias que se disputan la primacía, pero bueno, Hugo de Vries, que finalmente se le reconoce como el fundador de esta teoría sintética o el neodarwinismo, dice que las mutaciones a nivel genético se dan de forma súbita, global y azarosa, que de repente surgen nuevas formas de vida y las elecciones, en todo caso a posteriori, pero los cambios no responden a un patrón genético de desarrollo progresivo, no obedecen una lógica de desarrollo como era en von Baer, digamos, ¿no? El ejemplo que da Henri Bergson en esos años en su libro famoso, Henri Bergson era filósofo pero gana el premio Nobel de Literatura, da el ejemplo del ojo, ¿no? El ojo no es un órgano infinitamente complejo, no pudo haber surgido por partes, porque no tiene sentido que haya un iris, no hay una córnea, una pupila, etc. O se formó todo de golpe o no se forma. Bueno, esto surge acá un nuevo concepto ya de la temporalidad que no está fundado en esta idea evolucionista de un desarrollo progresivo y gradual que obedece a una lógica de desarrollo inherente, sino que una idea de la temporalidad histórica ya fundada en la idea de la existencia de rupturas radicales, que surgen de repente nuevas formas,
nuevas estructuras que no son un mero desarrollo de lo que existía antes, sino que aparecen cosas totalmente nuevas. Bergson habla de golpes de caleidoscopio. De repente vienen como en los caleidoscopios, se da un golpe y aparece una configuración completamente nueva, distinta. Bueno, lo que se produce es una bifurcación del sistema de saber en el siglo XX. Por un lado, ahora vamos a tener los sistemas, las estructuras que solo tienden a reproducirse a sí mismas, y por otro lado lo que vamos a tener es un ámbito colocado por fuera de las estructuras, que sería el ámbito de la subjetividad trascendental, que es el que explica a su vez los cambios a nivel estructural. Esto tiene que ver con el carácter axiomático de los órdenes instituidos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que se descubre ahora, que todo sistema conceptual o todo también sistema orden político, jurídico, tienen un carácter axiomático, es decir, que se fundan en una serie de premisas que son ellas mismas contingentes. Por ejemplo, en esos años surge con David Hilbert las geometrías no euclidianas. Entonces, ¿qué es lo que se descubre? Que no hay una única forma de pensar el espacio físico, y según cómo lo pensemos van a ser distintas las leyes de la geometría resultantes. Si pensamos que el espacio físico es curvo, ya no es cierto que las paralelas no se tocan o que la distancia más corta entre dos puntos vaya a ser la línea recta. Bueno, esto que se da en el plano de la geometría se da en todos los planos. Digamos, Jack Gödel formula, quizás hayan oído hablar de esto, que fue famoso, el teorema de la incompletitud constitutiva de los sistemas, que ningún sistema matemático puede dar cuenta de sus propios axiomas. Esos axiomas le vienen dados a ese sistema, pero no se explican según la lógica inherente de ese sistema, justamente porque es el que esos axiomas son los que fundan ese sistema. Ya en el plano de las ciencias sociales, Max Weber va a decir algo parecido, es decir, la razón puede decir qué medios debemos utilizar para alcanzar cierto fin, pero no puede decirnos qué fines debemos perseguir. Eso nos remite a un ámbito más allá de la razón, donde interviene ya la pura subjetividad, remite a un plano ético o político, lo que sea, ¿no? Entonces se produce nuevamente esa disociación, que la razón puede explicar el ámbito de los sistemas, las estructuras, que son los únicos susceptibles, los únicos que funcionan según leyes deterministas, pero por debajo de las estructuras hay un ámbito más primitivo, que es donde emerge el ámbito de la subjetividad, que es la pura indeterminación. Digamos, las condiciones de posibilidad de los fenómenos se vuelven a trasladar ahora al plano subjetivo y también un ámbito trascendente a la pura razón. Esto es lo que va a marcar, ¿no?, todo el pensamiento del siglo XX. Va a estar tensionado por esta oposición entre estructuras y sujeto, entre estructuralismo y fenomenología. Todo el pensamiento del siglo XX está atravesado por esta oposición, ¿no? Y el sujeto, el ego, ahora va a ser el ámbito donde se instituye ese campo de objetividad virtual, remite en esa instancia donde se establecen esas premisas, esos axiomas, dentro del cual después va a poder establecerse una racionalidad, articularse un orden de tipo conceptual, o una... Bueno, esto es, digamos, el fin de la era de la historia, ¿no? Aparece ahora un universo conceptual. Bueno, ya a fines del siglo XX, y acá llegamos al final de la historia, aparece, digamos, tenemos entonces primero el yo substancia, después lo que sería el yo sujeto, lo que aparece
Ahora, en el siglo XX, la idea de un ego trascendental, según decía Husserl, que está situado en el ámbito de lo preconceptual ya, no aquello que instituye las premisas a partir de las cuales se va a articular un determinado orden o sistema. En fines del siglo XX, a su vez, se produce ya la crisis y de alguna forma lo de Foucault, lo que está viendo Foucault cuando habla de la muerte del sujeto, ya no es la muerte del sujeto del siglo XIX, sino lo que está entrando en crisis ahora es esta idea fenomenológica del ego trascendental. Hacia 1960, 1970 se está produciendo ya una nueva mutación conceptual de la que va a surgir entonces una idea, digamos, el problema que se va a plantear ahora es cómo, digamos, el estructuralismo va a tener una función clave en esto, porque va a cuestionar la existencia de un sujeto colocado por fuera de las estructuras, ¿no? Para el estructuralismo, el sujeto solo se constituye como tal en el interior de un sistema de relaciones, pero al mismo tiempo va a tener un problema el estructuralismo, porque las estructuras no cambian por sí mismas. Es lo que la famosa pintada durante el Mayo francés, que las estructuras no bajan a las calles, se pintaban en las calles de París, ¿no? Las estructuras no pueden, ya carecen de un principio de autotransformación como se pensaba en el siglo XIX. Por lo tanto, el estructuralismo excluye como una pura ilusión metafísica la idea de un sujeto colocado por fuera de un sistema de relaciones. Digamos, nosotros cobramos una identidad, nos constituimos como tales en función de un sistema de relaciones sociales. Pero al mismo tiempo, al excluir la idea de un sujeto colocado por fuera de las estructuras, ya no puede pensar el cambio estructural, que es al mismo tiempo el presupuesto del concepto estructuralista, desde el momento que ya las estructuras no tienen un fundamento natural o racional, sino que son contingentemente articuladas. Como vimos, parten de axiomas que son relativamente arbitrarios. Bueno, a fines del siglo XX, lo que se produce con el surgimiento de las filosofías postfundacionales, de alguna forma hay que torcer las estructuras sobre sí para encontrar dentro de las mismas aquello que las tiñe de contingencia, que el tiempo, la contingencia, la temporalidad, la historicidad no es algo ahora que presupone la existencia de un agente colocado por fuera de las estructuras, sino encontrar dentro de sí aquello que impide la clausura estructural, la constitución de esas estructuras como sistemas racionalmente fundados y lógicamente integrados. Y es acá que aparece un nuevo concepto de la subjetividad. Lo que se piensa ya a fines del siglo XX es que los sistemas están todos fundados sobre un vacío estructural, lo que se llama un vacío ontológico, un centro vacío. Que dentro de todo sistema se abre un espacio de indeterminación. Digamos, bueno, les voy a dar un ejemplo para explicar esto, que es el caso del soberano hobbesiano. Como saben, digamos, en el siglo XX vimos que se piensan las estructuras como que el momento institutivo de un orden es arbitrario, contingente, se establecen ciertas premisas que son del orden de la pura subjetividad, y después a partir de ahí se establece un orden racional, pero las premisas le vienen dadas al sistema. Bueno, es lo que pasa con el soberano hobbesiano. El soberano, la institución de un soberano para Hobbes es un acto puramente convencional. Nosotros sabemos que
la opinión del soberano es una opinión como la de cualquier otro, pero debemos aceptarla convencionalmente como una verdad simplemente para dejar de matarnos los unos a los otros. Ahora, ¿cuál es el gran problema que plantea el concepto hobbesiano del soberano? La gran paradoja es que para instituir un orden, una comunidad, para terminar con la violencia, debería existir entonces uno que pueda ejercer la violencia sin límite. Porque si le ponemos un límite al soberano, ya quiere decir que hay alguien que puede juzgar al soberano, con lo que se destruye como tan soberano y volvemos a caer en el estado de naturaleza. Ahora, ¿cuál es la paradoja entonces? Que aquello que funda un orden, que funda un sentido de comunidad, él mismo se tiene que ubicar por fuera de ese mismo orden. Para que haya una normatividad tiene que escapar a toda normatividad. O sea que el soberano hobbesiano permanece como ese residuo del estado de naturaleza originario en el interior del propio sistema. Como, digamos, la huella de las contingencias del origen va a tener de contingencia todo el funcionamiento subsiguiente de ese mismo orden. Como todo sistema tiene un residuo de irracionalidad que resulta ineliminable porque es justamente lo que se encuentra en su base misma. Lo que funda ese sistema es también lo que lo destruye. Lo que digamos, es interno y externo a la vez a esa normatividad que él mismo instituye. Bueno, es ahí que emerge la idea de un sujeto. El sujeto ya no es un mero algo colocado por fuera de las estructuras como era para la fenomenología, pero tampoco es un mero efecto de estructura como era para el estructuralismo, sino más bien un efecto de desestructura. Es decir, el sujeto ahora va a emerger allí donde se abre un espacio de indecidibilidad, donde se quiebra esa normatividad que puede emerger efectivamente la subjetividad. Digamos, una decisión establecida según una norma no es verdaderamente una decisión. Para que haya una intervención subjetiva es necesario que se abra un espacio donde la normatividad ya no funciona. Bueno, les voy a dar para terminar entonces un ejemplo de esa, digamos, acá que aparece entonces la idea del sujeto asociado a la idea del acontecimiento en un sentido fuerte de la idea del acontecimiento. Ya no se trata, el acontecimiento no se trata simplemente de la idea del azar. No es, por ejemplo, como cuando yo tiro dados, donde ahí interviene el azar, porque yo no puedo saber qué es lo que va a salir. Pero una vez que sale, yo puedo perfectamente escribirlo en mi grilla, es decir, esta es escalera, fútbol, póker, etc. La idea de acontecimiento remite a algo más fuerte, que de repente salga algo que no tengo cómo inscribir en mi grilla, que me obligue a reconfigurar mi propia grilla. ¿Cómo se puede producir algo así? En principio nosotros todo lo que vemos lo podemos categorizar, pero de repente aparece algo que ya parece absolutamente como inconceptualizable y que nos obliga a replantear todos nuestros modos de categorizar el mundo. Bueno, un ejemplo de esto en el plano de las ciencias naturales que se da es la termodinámica de los sistemas disipativos que surge con Ilya Prigozhin, que fue el Premio Nobel de Química. La termodinámica de los sistemas disipativos refiere a los sistemas termodinámicos abiertos en intercambio de energía con su entorno, ¿no? Bueno, para ver cómo es que se introduce,
esta idea de acontecimiento, cómo surge esto que llama Prigogine el orden a través de fluctuaciones o el orden a partir del caos. Tenemos que ver cómo era la termodinámica del siglo XIX, ¿no? La termodinámica del siglo XIX, en la termodinámica del siglo XIX había un énfasis en los estadios finales de los sistemas, que es el único previsible. Los sistemas termodinámicos, cómo se disipa el calor, si nosotros tenemos una taza de café caliente, se va a disipar el calor y homogeneizar con su medio ambiente. Ese es el estado de equilibrio final, el estado hacia el cual evoluciona espontáneamente un sistema termodinámico. Y ese es el único previsible. El estado atractor en un péndulo, si nosotros movemos el péndulo, tiende a la posición vertical. Y ese estado es relativamente elástico a las perturbaciones externas. Si lo volvemos a mover, siempre va a tender a ir allá. La termodinámica del siglo XIX se va a enfocar en esos estadios finales, que es el único predecible. Nosotros podemos saber a dónde va a evolucionar el sistema, pero no el modo en que va a llegar a él. Por ejemplo, en el caso que vemos ahí de una taza, si nosotros arrojamos una tinta azul en un vaso de agua, no sabemos, va a producir manchas, pero son erráticas, no sabemos qué formas van a adoptar esas manchas, pero sí sabemos qué es lo que va a pasar al final, que es tener una solución homogénea azul claro, siempre que la tinta sea soluble en agua, ¿no? Bueno, la termodinámica de los siglos XIX se va a enfocar en esos estadios finales que, como le decía, son los únicos predecibles. Lo que se propone Prigogine ahora es estudiar justamente los estadios intermedios, los estados de un sistema ya alejados de su estado de equilibrio final, que en realidad son los más comunes en la naturaleza, porque el estado de equilibrio final solo se da en condiciones artificiales, donde sistemas artificiales en la naturaleza esos sistemas se encuentran siempre alejados de este estado de equilibrio por las perturbaciones, el intercambio que se establece. No existen sistemas cerrados, sino en permanente intercambio con el entorno, que son lo que llaman las estructuras disipativas, ¿no? Bueno, esto lo va a llevar a desarrollar toda una serie de nuevas de categorías, como son el concepto de fractalidad, la matemática del caos, etcétera, ¿no? Para dar cuenta del comportamiento de los sistemas que son, cuando son sistemas erráticos, que no obedecen a una racionalidad, a una regularidad. ¿Cómo podemos explicar esto, ¿no? Y les voy a dar un ejemplo. Si nosotros tiramos le dicen bolita, o como le dicen, o canica, no sé cómo le dicen. ¿Una pelota? Pero chiquita, ¿no? Una de esas que juegan los chicos. ¿Canica? ¿Cómo? ¿Una canica? Una canica, le dicen acá, como en España. Si tiramos una canica en un bowl, sabemos que la canica va a tender espontáneamente a caer en el medio de esa olla. Ahora, si nosotros, ese es el estado atractor de equilibrio, si nosotros movemos la olla, se va a mover la canica, pero siempre va a tender a caer en el medio nuevamente, ¿no? Ahora, si nosotros abollamos la olla en el medio y creamos, como una montaña en el medio de dos valles, cuando arrojamos la bola ahí introducimos un principio de indeterminación, que la canica puede ir a cualquiera de los dos lados, ya no podemos saber a dónde va. Pero una vez que cae, ese se vuelve el estado atractor, en el sentido de que si agitamos la olla, siempre va a volver al lugar original, a menos que la perturbación sea lo suficientemente grande como para que la canica se coloque por encima de la cima de esa bolladura
Y ahí el sistema vuelve a tornarse indeterminado, porque ya de nuevo no sabemos a cuál de los dos lados va a ir, digamos, hacia dónde va a evolucionar nuevamente ese sistema. Bueno, esa cima es lo que Prigogine llama un punto de bifurcación, a partir del cual el sistema se vuelve nuevamente indeterminado. Un atractor fractal es como una olla con infinitas abolladuras. Y esto introduce entonces es lo que llama la división al infinito del espacio de fase. Y esto torna el sistema indeterminado, tanto en su punto de origen como en su punto de llegada. Digamos, aparece la idea de un umbral de historicidad, donde el sistema no se puede ni explicar retrospectivamente ni predecir prospectivamente, porque el sistema pierde, digamos, a partir de las sucesivas fluctuaciones se pierde toda memoria de sus estados precedentes. Bueno, aparece entonces ahora una idea mucho más fuerte de la temporalidad, ¿no? Donde aparece también, se asocia un nuevo concepto de subjetividad. Bueno, en conclusión, entonces, lo que vemos acá, me parece que esta idea arqueológica de Foucault, que se puede reformular, como ya les digo, hay cosas que para mí Foucault no alcanza a ver o que hay que introducir precisiones, pero el punto es este, que no podemos entender nada de la historia del pensamiento si no tomamos en cuenta estos cambios conceptuales más generales que se produjeron, que no se puede comparar, pretender comparar, por ejemplo, la filosofía de Hobbes con la de Hegel o la de Husserl, sin tener en cuenta de que no solo dicen cosas distintas de las mismas cosas, sino que están hablando de cosas distintas, que viven en mundos completamente distintos ya. Por eso, digamos, la historia de la filosofía tradicionalmente tiende a establecer como la filosofía como un diálogo transhistórico entre pensadores canónicos, perdiendo de vista cuáles son esos sustratos de pensamiento que son los que hicieron posible sus propios discursos. Si no tomamos en cuenta cuál es ese régimen de saber particular dentro del cual esos discursos pudieron emerger, no podemos entender nada de esas formas de pensamiento. Aparecen además como que él dijo lo que dijo porque a él se le ocurrió, le vino de su propia cabeza, digamos. Y no como eso se inscribe dentro de un determinado universo de pensamiento, que es lo que hizo posible que surja la filosofía de ese pensador en particular y cómo fueron cambiando esa forma de pensamiento. Creo que en ese sentido el proyecto arqueológico, más allá de todas las precisiones que podamos hacernos, sigue siendo absolutamente válido y fundamental para cualquier intento de abordar la historia del pensamiento. Bueno, les dejo acá, disculpen si me extendí demasiado. Bueno, gracias profesor por su presentación. Ahora quisiéramos dar paso a la ronda de preguntas, que no sé si alguno de los que asistió acá o por redes sociales quisiera efectuar alguna pregunta. Acá nos tuvo una pregunta por las redes sociales, profesor. Dice algo, dice que en el fondo, considerando que una episteme o formación discursiva posee una diversidad de discursos que la habitan,
¿De qué manera entonces podría sistematizarse un análisis arqueológico desde las periferias o epistemologías del sur, usando la denominación de Boaventura de Sousa Santos? Esa es una de las preguntas. Y esa es una pregunta complicada, ¿no? Si hay una epistemología del sur. Esto tiene que ver también el surgimiento de la idea de que existe una epistemología del sur. Se inscribe también esa misma afirmación dentro de un determinado régimen de saber. Es un pensamiento muy propio del siglo XX, que tiene que ver con la idea de la existencia de un sustrato de subjetividad trascendental de la que emana los sistemas de saber, que habría una esencia propia latinoamericana distinta a la racionalidad europea. Digamos, ese conjunto, esa bifurcación que vimos que se produjo en el siglo XX entre estructuras y sujetos, se va a traducir ahora en el siglo XX sobre todo con el surgimiento de la así llamada filosofía latinoamericana, que surge en el siglo XX. Se lo va a retraducir esas categorías a términos latinoamericanos, digamos. Europa va a aparecer ahora como la expresión de las estructuras, los sistemas, la racionalidad, y América Latina va a aparecer como aquello colocado por fuera de las estructuras y de la racionalidad occidental, de que de alguna forma violenta esas estructuras y remite un ámbito colocado más allá de toda racionalidad. Ese residuo, digamos, ¿cuál es el pensamiento propio del siglo XX? A diferencia del siglo XIX, ya no se piensa que la historia conduce de por sí a la realización de ciertos fines. En el siglo XX lo que aparece es que la historia, como vimos, las estructuras solo tienden a reproducirse a sí mismas. Por eso el cambio, no solo a nivel conceptual, sino también a nivel político, social, presupone la existencia de una instancia colocada por fuera de las estructuras, un ámbito de subjetividad trascendente que no se encuentra. Digamos, el mejor ejemplo de esto son los freudo-marxistas, la escuela de Frankfurt, en los años 60, cuando hablan de la crisis del sujeto. Dicen, Marcuse dice en El hombre unidimensional, que la gran crisis de su tiempo tiene que ver con esta idea de la crisis del sujeto, que es, él la define en estos términos: lo que se habría producido es la colonización sistémica de los impulsos libidinales. ¿Qué quiere decir con esto? Que la lógica capitalista ha incorporado aquello que yace más allá, que es el deseo subjetivo. Ya ha incorporado, ¿no?, el placer a la lógica del mercado. Entonces ya no queda nada por fuera del sistema que pueda eventualmente trastocar ese residuo último de subjetividad. Ha sido invadido por el sistema y por lo tanto ya entramos en un sistema total donde ya no es posible pensar el cambio. Pero, digamos, el presupuesto acá es que tiene que haber algo por fuera de las estructuras que es ese ámbito más primitivo de subjetividad, que es lo que permite explicar el cambio estructural. Y eso tiene que ver con un régimen de saber particular, cuando se produce esa bifurcación entre estructura y finalidad. Digamos, sin un residuo de subjetividad ya no sería posible dentro de este marco. En el caso de la filosofía latinoamericana, Latinoamérica funcionaría como ese residuo de irracionalidad que escapa a toda racionalidad sistémica y que de alguna forma eventualmente la trastoca, la pone en cuestión, y que es allí en América Latina donde se encontraría alejado ese potencial
transformador de las estructuras, es el residuo de subjetividad que se coloca por fuera de la racionalidad occidental y que permite eventualmente el trastocamiento de ese orden. Nuevamente, digamos, en realidad es esa idea de América Latina como algo que escapa a la racionalidad occidental y la pone en cuestión, es una idea que surge en ese mismo occidente al cual de hecho cuestiona, es una idea que surge, digamos, es una traducción del concepto fenomenológico husserliano a categorías políticas, pero es también participan de un determinado régimen de saber que cobra forma en el siglo XX y que solo se sostiene a partir de las premisas sobre las que se funde ese mismo discurso. No es, y que en el fondo tiene caracteres fuertemente esencialistas. Piensa que América Latina es una esencia opuesta a Europa como si fuera otra esencia inmutable y en mutua oposición. Lo que hace es traducir ese conjunto de dicotomías que surgen en el pensamiento occidental en el siglo XX a términos latinoamericanistas, pero reproduce inadvertidamente una lógica que se establece en el interior de un régimen de saber que excede ese tipo de pensamiento, sino que es algo que se da, atraviesa de conjunto, que se da incluso no solo en la filosofía, sino también en el plano de la ciencia, de la biología, de la física, etc., ¿no? Es una traducción al plano político de un determinado régimen de saber, y de lo que se trata no es de discutir si Bonaventura de Sousa o Dussel o Cuyo, todos los cultores de la filosofía latinoamericana tenían razón o no. Esa no es la labor de una arqueología del saber, sino simplemente entender cuál es ese régimen de saber dentro del cual ese discurso fue posible. ¿Cuáles son los fundamentos epistémicos sobre cuyas bases funciona ese tipo de discurso? No ponerse a discutir si es cierto o no lo que dicen esos autores, sino traspasar el plano del discurso explícito y ver cuáles son el orden de presupuestos que se encuentran implícitos, ¿no? y que sirven como articuladores de ese régimen de saber. Muchas gracias. Muchas gracias por la respuesta, profesor. No sé si alguien acá quisiera realizar alguna pregunta. Si no, vamos a algunas de las redes sociales. Acá hay una pregunta, profesor, que cuento que puede dar paso a una respuesta bien extensa, pero acá se pregunta también por la valoración que usted le da a la historia intelectual, dice, en su dimensión metodológica y conceptual. Sí. Bueno, la historia intelectual es clave para mí en un sentido que, digamos, aquello de lo que habla Foucault, como vimos, ya no es una cuestión pura de ideas, ¿no? Por ejemplo, el concepto de historia de que habla Cosselle, que nace en el siglo XIX, no es simplemente un cambio en las ideas de los sujetos, tiene que ver con cambios objetivos en la realidad, que tiene que ver con el modo en que nosotros nos relacionamos significativamente con nuestro entorno social y natural, que es independiente de las creencias subjetivas. Digamos, a diferencia de la historia de ideas, esta dimensión simbólica que analiza Foucault no es algo que circula exclusivamente en la mente de los sujetos, sino que están inscritos en los mismos sistemas de prácticas sociales, remite a un ámbito de realidad simbólica inherente a los propios sistemas de práctica, refiere a cuáles son los presupuestos sobre cuáles son, digamos, toda práctica política, económica, social, se funda sobre una serie de presupuestos de orden conceptual. Y de lo que se trata de entender entonces son esos entramados conceptuales que están inscritos en las propias prácticas, que son independientes de las creencias subjetivas. Por ejemplo,
que son ilusiones, pero que son ilusiones, son de orden conceptual y objetivo al mismo tiempo, que es lo opuesto a lo como piensa la historia de ideas. La historia de ideas piensa que las ideas pertenecen al ámbito subjetivo y que se opone a un ámbito crudamente material. Pero hay un orden de realidad simbólica que participa del orden de lo material. Por ejemplo, los billetes que nosotros tenemos en los bolsillos no valen nada, son papeles pintados. Que el billete de 1.000 pesos vale 1.000 pesos es una pura ilusión. Pero no es una ilusión que cada uno de nosotros se les ocurre. Es sobre la base de esa ilusión funciona toda la economía. Entonces no podemos entender cómo funciona el sistema económico sin tomar en cuenta cuáles son esas ilusiones sobre las cuales esos sistemas se fundan. Y que eso no es independiente, ya lo digo, la voluntad y de la conciencia de los superiores. Nosotros sepamos, nadie me va a regalar sus pesos porque ahora sabe que es una ilusión nada más, o los va a tirar o los va a romper. Bueno, de lo que se trata entonces de eso, es de analizar esa dimensión de realidad simbólica que es inherente a la práctica y sin cuya comprensión no podemos tampoco entender cómo funcionan esas prácticas. Y no se trata simplemente de ver qué es lo que los sujetos piensan, sino entender cómo funciona la realidad y cuáles son esos presupuestos sobre los cuales se fundan los sistemas de práctica y cómo van cambiando históricamente esos presupuestos. Profesor, muchísimas gracias. Bueno, con esta última respuesta del profesor, damos cierre a la sesión. Están invitados, por supuesto, a seguirnos por nuestras distintas redes sociales para las próximas actividades que vayamos generando como núcleo. Muchas gracias también a quienes nos vieron por nuestras distintas plataformas de redes sociales. Y ahora los dejamos invitados, por supuesto, a que consuman la fruta. Hasta luego. Bueno, gracias a todos.